Gente, bienvenidos al van tour de la casita rodante más minimalista, más pequeña que conozco, pero a la vez más espectacular. Ellos son Andrelis y Jorge, salieron hace 7 años de Venezuela, han recorrido Ecuador, han vivido en Ecuador, han vivido en Chile, fueron a Europa como mochileros y ahora están recorriendo en esta minivan todo Chile, Argentina, Paraguay y en este momento están en Brasil. Primero nos van a contar un poco acerca de quiénes son, luego viene el van tour y luego vamos a terminar con preguntas viajeras. Así que quédense hasta el final de este video que va a estar buenísimo. Nos vamos a teletransportar hasta Brasil. Andrelis, Jorge, cuéntenos un poquito más acerca de ustedes. Hola Isa, ¿cómo estás? Te agradecemos un montón por habernos invitado a tu canal y por permitirnos contar nuestra historia a ti y a tus seguidores. Mi nombre es Andrelis Mogollón, nací en Venezuela, actualmente tengo 29 años y salí del país hace 7 años. Soy de profesión citotecnólogo, también conocido en otros países como tecnología médica. Esto está relacionado con medicina, trabajo específicamente en laboratorio. Mi nombre es Jorge, tengo 30 años, también nacido en Venezuela, estudié diseño gráfico y hace 7 años que salí del país junto a Andrelis. Nuestro vehículo es un Toyota modelo Yace del año 1985 llamado Patagón. A él lo adaptamos durante 2 años en la ciudad donde vivíamos, en Punta Arenas. Y de allí su nombre en honor a la Patagonia, por eso le colocamos Patagón. Gran parte de la elaboración de nuestro vehículo, de la construcción, la hicieron personas especializadas, maestros, carpinteros, electricistas y también otra gran parte la hicimos nosotros, que fue toda la parte de pintura, embellecer, los detalles estéticos y toda la combinación de colores. Somos súper minimalistas y de allí nace el nombre de nuestro proyecto, por eso se llama Minimal Furgo, una vida minimalista dentro de un furgo. Amo ese concepto de minimalistas y que tengan pocas cosas, pero nos estamos muriendo por conocerla por dentro. Así que por favor, muéstrenle a la gente ese van tour. Bueno Isa, ahora sí, vamos con nuestro van tour. Como te comentábamos al inicio, nuestro Patagón es un Toyota Yace del año 1985, es a gasolina, motor 1.8, así es bastante pequeño el motor para el vehículo porque está muy pesado con toda la casa que llevamos adentro. Nuestro motorhome tiene 3 metros cuadrados en la parte interior y lo primero que nos encontramos al subir es el área de la cocina. Acá tenemos una encimera de 2 hornillas, tenemos el refrigerador, también tenemos una calefacción a gas, tenemos un lavamanos o un lavaplatos porque allí no se pilla los dientes y también fregamos los platos. Después tenemos 2 gavetas, en una guardamos toda la parte de cubiertos, en la otra lo que es vasos y platos, y abajo tenemos otro espacio donde guardamos los detergentes y también el agua potable. Debajo de nuestro lavaplato tenemos 2 bidones, uno para el agua blanca y el otro para el agua gris. El agua blanca funciona con una bomba de 12 voltios que va sumergida y conectada a la batería auxiliar del vehículo, la batería secundaria, que se la vamos a mostrar más adelante. Nuestra cocina la revestimos con cerámica por el tema del calor. Al cocinar y todo esto se genera mucha temperatura acá y si lo dejamos directo a la madera lo más probable es que se hinchara o se fuera deteriorando más rápido. En el techo tenemos una claraboya bastante pequeña para el tipo de vehículo, no tiene electroventilador porque hay unas que extraen toda la humedad y también todos los olores que se generan cuando cocinamos, pero la nuestra está bien ubicada sobre la cocina para que a medida que vayamos cocinando van saliendo todos esos olores hacia afuera. Continuando con la parte superior de la cocina, allí tenemos un cajón donde guardamos distintas cosas, como por ejemplo las ollas para cocinar, la comida que va dentro de cajas, también guardamos algunos artículos de camping, la ropa sucia y bueno, como en realidad tenemos tanto espacio podemos guardar muchas cosas. En ambos lados de la cocina tenemos 2 espacios donde podemos guardar la sal, el azúcar, el aceite, la cafetera, también las especies, las distintas cosas que utilizamos a diario para poder cocinar. En la parte superior y más adelante también tenemos este cajón donde guardamos el cereal, el café, la miel, los té, algunas cosas también para comer. Y de este otro lado guardamos artículos de aseo personal, la pasta de diente, mi maquillaje, los accesorios, un montón de cosas. En la parte superior trasera y que ya forma parte de la habitación, digámoslo de esa forma, tenemos otro baúl con puerta, acá, donde guardamos todo lo que es la ropa de cama, nuestras almohadas, frazadas. También tenemos otra cajita con comida, que es como la despensa de emergencia. Allí, fíjense que esto abre con pistones a gas. Todas nuestras puertas que son para abrirlas hacia arriba tienen ese pistón, aguanta bastante bien el peso y
nos da seguridad para cuando vamos en ruta. De los lados tenemos otro espacio como el que le mostró Andrés en la parte delantera, pero acá es para guardar artículos personales de cada uno. Este es mi espacio donde tengo mi máquina de afeitarme la cara, mis gorras que uso bastantes y otros artículos personales. Del lado de Andrés está un montón de cremas, tiene su champú, tiene muchas cosas también personales. Bueno, y muchas personas se preguntarán, ¿y dónde guardan la ropa? Pues este es nuestro closet. Acá tenemos igual espacios separados, la parte de arriba es donde yo guardo mi ropa y la parte de abajo es donde Jorge la coloca. Más abajo tenemos también un espacio donde guardamos suéter, ropa interior y algunas otras cosas. Nuestra mesa está empotrada en este mueble y funciona de la siguiente forma. Ella abre con 2 rieles y en ella trabajamos y comemos. Encima del mueble tenemos un televisor de 24 pulgadas que la verdad lo utilizamos muy poco porque le damos prioridad a la batería para cargar los equipos, las computadoras y las cámaras. Nuestra cama funciona de la siguiente forma. Esto se abre, colocamos este cojín de este lado y allí tenemos una cama para 2 personas. Debajo de nuestra cama también tenemos un baúl bastante cómodo. Ella se abre de esta forma y allí guardamos todos los zapatos y algunos otros artículos. Debajo de la cama tenemos otro baúl. Este es súper importante y es porque acá tenemos toda la parte eléctrica de Patagon. Aquí tenemos nuestra batería de 12 voltios que es la del vehículo. Nosotros la pasamos de allá donde estaba en el motor, la trajimos hasta acá atrás para que estuviese cerca de la batería secundaria, que es una batería de ciclo profundo de gel, y conectarla simultáneamente cuando estamos en ruta para que vaya tomando carga. De ahí también tenemos nuestro regulador de carga, tenemos caja de herramientas y tenemos el inversor. Todo esto va conectado a nuestro panel solar de 100 watts que está arriba. Acá en la parte de abajo tenemos algunas cosas por si nos quedamos accidentados en algún momento nos puedan auxiliar. También tenemos una manguera para conectarlos al agua externa en los lugares que se puede, nuestro extintor, nuestro gato y también tenemos un inflador de neumáticos porque a veces cuando hay mucho ripio se desinflan un poquito, así que le ponemos aire. En la parte externa tenemos 2 tubos de PVC, lo pintamos de negro para que absorbiera el calor porque allí tenemos el agua para ducharnos en las playas o en algún lugar que se pueda, entonces se mantiene caliente y nos carga 20 litros aproximadamente. También tenemos nuestra escalera para poder acceder a la parte superior donde tenemos nuestro panel solar. De este lado tenemos el gas, la garrafa. En Brasil tenemos una P2 y en Chile teníamos una de 5 kilos, que es la que utilizamos para la calefacción y para la cocina. También de este lado tenemos el caño de escape de la calefacción para que no se concentre el monóxido dentro de él. Cuando compramos a Patagon, él venía con el techo bajo original del vehículo y nosotros decidimos hacerle una cúpula en fibra de vidrio para poder estar de pie dentro de él. Ella está construida a base de una Chevy Van que era mucho más grande, entonces tuvimos que cortarla en varios espacios y reducirla para que calzara exacto nuestro Patagon. Otras modificaciones que hicimos en el Patagon fue en el tema de suspensión. Lo elevamos 2 pulgadas porque cuando venía original era muy bajito. También le cambiamos los amortiguadores, le colocamos uno de gas de doble impacto porque los que traía eran de aceite y se deterioran mucho más rápido. Los neumáticos los elevamos también de tamaño porque eso nos permite salir de algunos lugares más complicados. Él no es 4x4, pero aún así en ripio anda bien por la altura y por el tipo de neumáticos que son mixtos. La parte de adelante de Patagon también la modificamos, era de color marrón, estaba muy deteriorada por la antigüedad del vehículo, así que la pintamos toda de negra, la alfombramos, mandamos a tapizar todos los asientos y quedó como nuevo. Amo todos esos detalles y sobre todo cómo lograron meter tantas cosas en un espacio tan pequeño. Felicitaciones. Ahora sí, conozcamos cómo fue la historia de estos 2 venezolanos. Cómo fue que 2 venezolanos se les ocurrió y se les prendió esa chispa viajera. Vamos ahora con las preguntas viajeras. Como te comentábamos, salimos hace 7 años de Venezuela. En un principio era en busca de un futuro mejor, ya que nuestro país en ese momento, y bueno, siempre estaba un poco complicado y no nos permitía ejercer la profesión para la que estudiamos, ganar bastante dinero o por lo menos, claro, tener una estabilidad como para decir, ya ok, estudié y voy a trabajar de eso para poder tener una casa algún día, poder tener un buen vehículo o algo. Eso era imposible en ese momento, así que decidimos irnos, al igual que muchas personas que han migrado desde hace muchos años, ya están migrando. Sí, bastante. Nosotros salimos en el 2015 y en realidad en ese momento para nuestra familia, para nuestras amistades éramos unos locos. Sí. Era como que están locos, ¿para qué se van a ir del país? Porque la situación apenas estaba empezando a empeorar y nosotros terminamos la universidad y dijimos vámonos, es el momento, salimos con lo justo y lo necesario. $950 en el bolsillo, eso fue lo que logramos reunir vendiendo absolutamente todo porque hasta nuestro teléfono, nosotros salimos de Venezuela sin nada. Y llegamos a Ecuador. Ese fue el primer destino. Allí estuvimos 11 meses, después decidimos emprender un nuevo viaje a un nuevo país buscando mejores oportunidades y fue cuando llegamos a Chile.
Desde ahí comienza otra parte de nuestra historia donde también conseguimos un trabajo mejor. En Chile había muy buenas oportunidades en ese momento y hasta el día de hoy las siguen habiendo. Allí comenzamos a trabajar, nos fue relativamente bien, pero en ese transcurso de viaje por Colombia, Perú, Ecuador, ya habíamos despertado un poco este bichito viajero, que no era tan viajero en ese momento, pero queríamos seguir moviéndonos un poco más. En ese momento buscamos qué era lo más lejos que tenía Chile para llegar y fue la Patagonia. De ahí tomamos un avión y nos fuimos hasta Punta Arenas. Allí tuvimos muy buenas oportunidades, de verdad que sí, conseguimos un buen trabajo. Luego de eso decidimos pegarnos un mochilazo a Europa. Así es, nos fuimos a Europa. Todavía en búsqueda de ese mejor futuro, de mejores oportunidades, nos fuimos a Europa. Queríamos ir a vivir a Francia. No sabíamos inglés, actualmente no sabemos mucho inglés, tampoco sabíamos francés, pero dijimos, bueno, de alguna manera lo vamos a lograr. Y queríamos trabajar en Francia, pero no era tan fácil como creíamos, nos equivocamos, pero lo intentamos. Nos fuimos a Europa de mochileros, llegamos a Italia, de Italia nos fuimos a Francia, recorrimos gran parte de Francia. Sí. La pasamos súper bien y después, buscando esas mejores oportunidades, dijimos, ¿y si nos vamos a Andorra? Porque allí hablan español. Sí, ahí se manejaba un poco el español. Nos fuimos hasta Andorra, pero lamentablemente no nos pudimos quedar. Fuimos a la oficina de migraciones a preguntar cómo era el trámite para las visas, para poder quedarnos a trabajar, y nos dijeron que era complicado por ser latinos. A todas estas teníamos un pasaje de regreso a Santiago de Chile y por miedo dijimos, ¿sabes qué? Vamos a devolvernos a Latinoamérica. En Chile tenemos nuestro carnet de identidad, nuestra cédula ya hicimos todo el trámite burocrático para poder vivir allí tranquilos. Decidimos volver, comenzar de nuevo. Eso. Todo de cero. Por cierto, hemos empezado de nuevo nuestra vida 9 veces, o incluso creo que una 10ª con Patagón. Ella comenzó a trabajar en MAC Cosmetics, yo comencé a trabajar en el Servicio Nacional de Turismo, haciendo fotografía, video y todo lo que era el tema de marketing. Fue bastante bueno los empleos que teníamos, de verdad que ganábamos bastante bien y nos permitió comenzar este proyecto del motorhome, que al principio no era esa la idea, como les comentaba, era reunir el dinero, pero dijimos, ¿sabes qué? Vamos a tener que volver a una ciudad a trabajar un tiempo, movernos para otra, y yo quiero vivir viajando, yo quiero estar full time en viaje, en ruta, haciendo algo distinto. Entonces empezamos a cuestionarnos. Sí, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Exacto, ¿cuál es la forma para poder vivir viajando? El viaje que hicimos a Europa fue como el detonante, ahí se terminó de despertar ese instinto viajero que decíamos, queremos vivir viajando, esto es lo que nos apasiona. En Andorra vimos muchos motorhome, esos top, motorhome grande. Eso. Entonces dijimos, ¿y si nos compramos un vehículo que nos permita viajar, trabajar y movernos al mismo tiempo? Entonces ahí fue cuando descubrimos o iniciamos nuestro proyecto. Los argentinos nos han enseñado durante toda esta ruta que hay muchas maneras de generar dinero, de poder vivir viajando. La de nosotros fue conseguir un trabajo en tema de marketing, fotografía y diseño, que era lo que trabajaba yo antiguamente. De ahí conocí muchos empresarios en el tema de turismo, que son los que nos acompañan hasta el día de hoy. En realidad una empresa que es con la que trabajamos ambos para poder vivir viajando. Adicional a eso hemos querido incorporar algunas ventas, algunas cosas en ruta, pero no hemos desarrollado todavía la habilidad para hacerlo. Sí, nos cuesta un poco. Pero yo creo que todavía no perdemos la vergüenza de atrevernos a vender algo, pero tenemos cosas para vender. Sí, nuestros amigos argentinos nos han incitado a comprar para vender. Eso, ya nos han dado los tips de cómo venderlo, cuánto venderlo, entonces tenemos algunas cosas que sé que lo vamos a hacer y yo creo que va a ser acá, precisamente en Brasil, el lugar donde vamos a atrevernos a hacer eso y sumarle más kilómetros al viaje, porque en realidad es eso, es sumar kilómetros, más combustible, que es lo más caro, y el mayor consumo en un viaje como este. Vivir y viajar en un vehículo tan pequeño tiene sus limitaciones, pero eso nos hace más minimalistas cada vez. Por eso el proyecto se llama así, Minimal Furgo, una vida minimalista a bordo de un furgón. Nosotros tenemos muy pocas cosas y eso nos hace felices porque no nos hace dependientes del consumismo y del sistema. Nosotros acá tenemos lo básico y esencial para el día a día, para cocinar, para vestirnos, incluso tenemos poca ropa, que no es normal en una casa muy grande con mucho espacio donde empezamos a juntar cosas y acumular, nos llenamos de todo lo material y no disfrutamos de lo realmente importante, que es ser felices, vivir viajando, que es nuestra felicidad en este momento. Entonces por eso la vida acá puede ser reducida, puede ser un poco a veces claustrofóbico el espacio, pero nos adaptamos bastante bien. Sí, la verdad que el viaje también nos ha enseñado que no necesitamos mucho para vivir. Necesitas lo justo, lo necesario. Más bien a veces sentimos que tenemos mucha ropa porque siempre usamos la misma. Necesitamos una ropa de verano, otra de invierno, pero no necesitas grandes cosas o tantas cosas para poder ser feliz. Estuvimos en
Venezuela en enero, duramos 4 meses en nuestro país visitando a la familia después de 7 años y actualmente es muy posible viajar a Venezuela en avión, moverse dentro del país también lo es, ya no existe tanta inseguridad como hace 7 años atrás cuando nosotros vivíamos allá, pero no sabemos si es posible realmente viajar en motorhome. Eso es algo que nosotros también queremos descubrir. Sí, la realidad que nos encontramos cuando llegamos a Venezuela fue muy distinta a la que teníamos en nuestra mente, porque nos tomó, como decía Andeli, 7 años tomar la decisión de volver a Venezuela si fuera de visita. Nuestra familia nos extrañaba un montón, nosotros igual a ellos, y nos dijeron que el país estaba muy distinto. Si es verdad que actualmente siguen habiendo muchos problemas, el país no es tan fácil, sigue siendo un país complejo para conocer y para visitar, pero lo esencial que fue para nuestro viaje, la gasolina se conseguía, la comida también se conseguía, entonces si tú viajas de avión y vas a lugares turísticos es 100% posible. Pero ahora tenemos como reto entrar con el motorhome. Queremos hacerlo y la mayoría de los viajeros que hemos conocido en la ruta nos dicen sueño con conocer Venezuela, pues nosotros también soñamos con recorrer Venezuela a bordo del motorhome y vamos a intentarlo, por supuesto que sí. Lo que más me gusta de vivir viajando es la falta de monotonía. Yo odio la rutina y en un viaje como este casi no existe. Hay cosas que son inevitables, pero en realidad la mayoría de las veces puedes elegir dónde dormir, puedes elegir dónde despertar. Conoces muchas personas, conocer gastronomía diferente, son un montón de cosas que la verdad me encantan de vivir viajando. Yo creo que la peor de vivir viajando es pensar en volver a una vida rutinaria, volver a una vida, si podemos llamarla, normal. Volver a ser parte del sistema, tener que ir a trabajar de lunes a viernes o en lo peor de los casos toda la semana sin descanso, 8 horas diarias, 40 horas por semana, 45. Yo creo que eso para mí es lo peor de vivir viajando porque nos acostumbramos a la libertad y perderla yo creo que eso sería algo complicado. No me atrevo a pensar ni siquiera en volver y para mí eso sería súper malo. La respuesta a esta pregunta va a sonar un poco cliché porque siempre te dicen lo mismo, sal a vivir, sal a cumplir tus sueños, pero realmente yo creo que debemos dejar un poco el miedo a salir de nuestra zona de confort, de nuestra seguridad, supuestamente, de nuestra estabilidad económica, que en realidad ese es el mayor limitante de las personas a cumplir sus sueños, el temor a perder todo, a no tener plata para seguir o a que las cosas salgan mal. Sinceramente, hemos conocido muchísimos viajeros, vemos historias de otros viajeros y si este es tu sueño, viajar, lo peor que puede pasar es que tengas que parar el viaje o que tengas que volver. Sí, en realidad eso no son cosas del otro mundo, no te va a pasar nada. El miedo es normal. Sí, es el normal. Miedo de todos lo sentimos y nosotros vivimos viajando y aún así siempre tenemos miedo de alguna u otra cosa. Pero hay que afrontar los miedos y si no lo haces, entonces te vas a quedar siempre con la intriga de que qué fuese pasado si lo fuese intentado. Por eso lo mejor es intentarlo. Así es, sea cual sea tu sueño, si tu sueño es bailar, baila. Si tu sueño es cantar, canta. Si tu sueño es viajar, viaja. Y cualquiera que sea tu sueño, tienes que dedicarle un poco más de tiempo a cumplirlo, porque lamentablemente nos dedicamos a cumplir los sueños de otros simplemente para tener un poco de plata en el bolsillo o para comprar todo eso que nos venden, que es lo mejor que puedes tener, los mejores teléfonos, los mejores computadores. Entonces es mejor dedicarle un poco más de tiempo a nuestros sueños que a tener plata. Y además otra cosa que yo les puedo decir es que lo material te da felicidad momentánea, pero no duradera. Así es, y si hay algo que nos enseñó todo esto es la pandemia. Después de esta pandemia muchas personas que tenían su estabilidad, seguridad y todo, lo perdieron y de un día para otro se quedaron sin nada. Así que seamos un poquito más conscientes de eso y dediquémonos a nosotros primero que nada. A ser feliz. Exactamente, a buscar la felicidad. Bueno, Isa, la verdad que queríamos agradecerte una vez más por habernos dado la oportunidad de contarte nuestra historia, también de mostrársela a tus seguidores. Para nosotros fue un placer enorme. También les contamos que si quieren acompañarnos en nuestro viaje pueden hacerlo a través de nuestro Instagram, @minimalfurgo. También tenemos un canal de YouTube donde vamos contándoles el día a día de esta vida tan diferente, de este estilo de vida que estamos llevando y que para muchos es un sueño. Chau, chau. Chau, chau. Andrelis, Jorge, gracias infinitas por haber sido parte de esta sección de viajeros en el canal mío. Muchísimas gracias. Ya saben, si quieren ir a seguirlos, ellos son Minimalfurgo. Les voy a dejar por acá el Instagram y el YouTube. Están subiendo videos súper bacanos en este momento acerca de Brasil, así que vayan a seguirlos, que están buenísimos. Nos vemos en un próximo capítulo de Isa por ahí. Espero que se hayan disfrutado esta entrevista viajera. Un abrazo, gente. ¡Chao!